¿Estamos listos? Bueno, mis hermanos, hemos estudiado la carta a los Hebreos, varios capítulos de ellos ya, ¿no? Bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando una serie que se llama La argumentación en la carta a los Hebreos. Ya no más vacaciones del mes de diciembre, ¿verdad? Desde diciembre, no, en diciembre nos paramos y no continuamos, pero vamos a retomar esta serie que es muy importante. Y me parece a mí, en mi experiencia de haber leído toda la Biblia en varias oportunidades, por la misericordia de Dios, que Él es dispuesto de ese tiempo, pero cuando he llegado a la carta de los Hebreos no puedo leer esta que nosotros llamamos carta o epístola, que sabemos que es un discurso. Cuando llegamos a este libro o a esta carta o al contenido de este libro, es para mí difícil no leerlo y leerlo y leerlo y leerlo, porque tiene un sabor tan profundo, porque este libro contiene una gran riqueza teológica y que resume toda la Biblia, porque este libro es como el puente entre todo lo que se dijo en la antigüedad, incluso desde la creación hasta Cristo, y trasciende hasta más allá. Si ustedes analizan el libro a los Hebreos, le habla de la creación, de que Cristo es el creador, de cómo Dios habló en el pasado, por medio de los ángeles, por medio de los profetas, por medio de los hombres de Dios, por medio de tantas cosas, y nos va a hablar de la ley de Moisés, y nos va a hablar de las sombras del Antiguo Testamento, de cómo Cristo estuvo presente en todo el Antiguo Testamento, en los 39 libros del Antiguo Testamento, y luego va a ser un puente para decir Cristo es superior a todo eso, todo aquello era una sombra, Cristo es mejor, Cristo es superior, Cristo es la mejor opción, es Dios mismo entre nosotros, es el creador, y aquello es mejor que pongamos los ojos en Jesús, y da las razones por las que debemos poner los ojos en Jesús. De hecho, la tesis de este libro es: pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Esa es la tesis de este libro. Es decir, la idea principal es: pongan los ojos en Jesús. Y eso está bien argumentado a lo largo de toda la carta. Él va a dar las razones. ¿Por qué debemos poner los ojos en Jesús? Está en el capítulo 12. Por eso este libro es un poco extraño. Por eso no es una carta, es un discurso. La idea principal es exactamente en el capítulo 12, versículo 2, donde dice: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero es porque Él ha desarrollado toda la teología de quién es Cristo. Así que este libro es la cristología. Así se llama a una rama de la teología que desarrolla toda la información relacionada con la persona de ¿quién? De Jesús o de Cristo. ¿Quién es Cristo? Entonces, ¿por qué debemos poner los ojos en Cristo? Porque Jesús, en el capítulo 1 y 2, vimos en la carta a los Hebreos, es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles. Y da las evidencias. El autor dice que ustedes ya lo vimos en esa primera conferencia que vimos, en este primer estudio. Vimos que Jesús es superior a los ángeles porque de Jesús se dice que es hijo, el hijo de Dios, mi hijo eres tú. Porque Jesús ¿cómo es que dice? Es para siempre, Él es inmutable. Se dicen muchas cosas de Jesús allí en el capítulo 1. Y cuando llegamos al capítulo 2, nos pide una reacción. Sigue hablando de que Jesús es superior a los ángeles, pero no se queda solamente con la razón, la evidencia, sino que nos pide a que reaccionemos. Puesto que Jesús es superior a los ángeles, puesto que Jesús es superior o mayor a los ángeles y mejor que los ángeles, ¿qué debemos hacer? ¿Qué reacción debemos hacer? Debemos considerar a Cristo. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que de Él se dice. Porque si aquellos le prestaron atención al mensaje de los ángeles y algunos no le prestaron atención, y los que no le prestaron atención a los ángeles y desobedecieron, recibieron justa retribución, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirán aquellos que no escuchen a Cristo? ¿Cómo creen ustedes que escaparemos si no escuchamos a Cristo? Entonces ese es el argumento, y el llamado es a que prestemos mayor atención al mensaje de Cristo, que es superior a los ángeles. Porque es superior a los ángeles. Porque el que no escuchó a los ángeles y desobedeció a los ángeles, llevaron pao. Y si nosotros no escuchamos a Dios, si nosotros no seguimos el consejo de Cristo directamente, del Hijo de Dios, o sea, ¿cómo creemos nosotros que, aquellos desobedecieron a los ángeles y les fue mal? Estos desobedecieron nada más y nada menos a Cristo mismo, que fue el que envió a los ángeles, y les va a ir mejor. No, el castigo va a ser mucho más severo. También cuando nos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres mi tú. hijo eres tú.
Y aunque no lo dice con palabras, pero en el capítulo 1, versículo 2 dice que el Señor Jesús es superior a todos los profetas. Claro. Porque Dios en el primer versículo, habiendo hablado por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por él. Claro. Claro, es que Cristo es superior, es que por supuesto los ángeles revelaron esa palabra a los profetas y como dice, las muchas maneras como Dios habló. Una de esas maneras fueron los profetas, otras veces fueron los sueños, otras veces fueron revelaciones, otras veces fueron ángeles que vinieron y deliberaron un mensaje. De muchas maneras Dios habló, pero Cristo es superior porque se trata de Dios mismo, el Creador, el Hijo de Dios entre nosotros, el Emmanuel entre nosotros, entregando un mensaje y que no le estemos prestando atención. Ese es el punto, en el capítulo 1 y 2. Y al igual que Juan en el capítulo 1, en el versículo 2, también les dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claro. En otras palabras, todo lo que hizo lo hizo a través de Cristo. Claro, Cristo es el creador. Capítulo 3, el argumento va a ser que Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque la mayor jactancia de los judíos, especialmente de los saduceos, ¿recuerdan? La mayor jactancia de los saduceos eran los ángeles. De los fariseos, perdón. Entonces, voy a corregir aquí. La mayor jactancia de los fariseos eran ¿qué? Los ángeles. Sí, ellos decían, los ángeles, nosotros somos tan especiales que Dios envió ángeles, los ángeles nos visitaron y los ángeles son el instrumento de Dios por el cual el mensaje ha sido entregado. Entonces él lidia o él trata en el capítulo 1 y 2, Cristo es mayor a los ángeles, no se equivoquen. No sé que ustedes se queden con los ángeles, pero no con el que envía a los ángeles. Ese es el punto aquí. Recuerden que mucha gente desobedeció a los ángeles y les fue muy mal. Cuidado, les va mal a ustedes o les va peor a ustedes porque están desobedeciendo al que envió a los ángeles. Ese es el punto aquí. En el capítulo 1 y 2, en el capítulo 3, el autor va a desarrollar la idea de que, el argumento de que Cristo es superior a Moisés. Y va a tratar en este caso con los saduceos. ¿Cómo sabemos? Porque los saduceos, él ahora está yendo atrás. Los saduceos no creían en los ángeles. Los saduceos no creían en el más allá. Los saduceos, de hecho, los saduceos creían solamente en el Pentateuco, en lo que ellos llaman la Torá. ¿Sí? Ellos creían los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos nosotros en griego el Pentateuco. Esto era su referencia, el Pentateuco. Ellos no creían en la totalidad de la inspiración de Dios en los 39 libros, solamente creían en los 5 libros del Antiguo Testamento. O sea, la ley de Moisés. Perdón, estoy hablando de los saduceos. Ya me equivoqué otra vez, por culpa de Erasmo, vale, que no me trajo café, ¿ah? Los saduceos solamente creían en la Torá, es lo que quiero decir. La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia. En cambio, los fariseos sí creían en la totalidad de los 39 libros de la Biblia. Ellos creían en la totalidad. En cambio, decían, esto no es palabra de Dios. Y ellos decían, no existe la resurrección, no existe el más allá, no existe vida después de la muerte, no existe juicio eterno, no existe nada de eso, decían los saduceos. Porque Moisés no habló de eso. Y cuando los saduceos se presentaron a Cristo y le preguntaban a Cristo cosas, le decían, un hombre tuvo 7 mujeres, pero una mujer tuvo un marido, y resulta que estos eran 5 hermanos, o 7 hermanos, no recuerdo ahorita. Y le dice, se murió el primero, y entonces la mujer, por la ley de Moisés, tenía que ser tomada por el segundo, y después por el tercero, también se murió el segundo, después lo tomó el tercero, y así. Entonces resulta que la mujer fue esposa de estos 7 hombres. Al final, en la resurrección, porque ellos no están dudando de la resurrección, en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser mujer esta? Eso le dice, erráis porque desconocéis las escrituras o ignoráis las escrituras. Y primero va a lidiar con el argumento de él y después va a lidiar con este argumento aquí. Él les va a decir, en el día de la resurrección, todos vamos a ser como los ángeles. Vean lo que Cristo está diciendo. Vamos a ser como los ángeles. ¿Por qué Cristo le dice eso a los saduceos? Porque ellos no creían en los ángeles. Lo que Cristo va a hacer primero va a decir, en la regeneración de todas las cosas, cuando la resurrección realmente ocurra, cuando yo resucite a todos aquellos que han muerto en mí, ¿saben qué va a pasar? Todos vamos a ser como los ángeles. Eso que ustedes no creen, todos vamos a ser como ellos. Ese es el primer punto de Cristo al responder a los saduceos, porque Cristo sabía que ellos no creían. Primero le dice ignorante, ustedes ignoran las escrituras, y se los voy a demostrar. Pero antes de que yo vaya a las escrituras, les quiero decir que cuando la resurrección ocurra, vamos a ser como los ángeles. O sea, para dar a entender, los ángeles sí existen. La referencia es que en la regeneración de todas las cosas, los ángeles son la referencia y en eso nosotros nos vamos a convertir.
en una semejanza de los ángeles. Vamos a ser como los ángeles. No es que vamos a ser ángeles, aclaro, porque ahí hay un símil. El símil es cuando se dice, se usa la palabra como. Serán como los ángeles. No está diciendo serán. Si no tuviera el como, significaría que luego vamos a ser ángeles. Dijera, seremos ángeles. Porque hay una denominación, lo digo y lo aclaro porque hay una denominación nueva que dice que nosotros somos ángeles actualmente. Porque malentienden este como. Aquí no dice cómo, aquí dice, seremos, no, en la Biblia dice cómo, perdón. Seremos como los ángeles, lo cual es un símil o comparación, no que vamos a ser ángeles. Pero cuando Cristo dice este argumento, Cristo está diciendo a los saduceos, está diciendo, nosotros vamos a ser como los ángeles, es porque Cristo está diciendo, yo sí creo que los ángeles existen. O sea, a mí no me queda la mayor sombra de duda que los ángeles existen. Es más, tanto es así que nosotros vamos a ser como los ángeles en la regeneración de todas las cosas. Eso era un golpe teológico y cerebral, un golpe que yo llamo vuela cerebro a la mentalidad saducea que no creía en los ángeles, que no creía en la vida del más allá. Los que creían en los ángeles eran los fariseos. Es decir, Cristo en este momento se pone de parte de los fariseos. Y el primer golpe teológico que hace es decirles, en la regeneración de todas las cosas, vamos a ser como los ángeles. Y luego, el segundo golpe que va a dar Cristo, que va a ser la evidencia, es probar con las Escrituras de que el más allá ciertamente existe. Dice, si Dios es Dios de muertos, ¿por qué Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ahora Cristo va a decir, no solamente los ángeles existen, sino que aquellos que partieron con la esperanza de Cristo están vivitos y coleando. Ustedes están equivocados. La vida no se acaba con el sepulcro. Señor es testigo de Jehová. El destino final de los que creemos en Dios no es la tumba. Por eso en los Salmos dice que Dios me guiará aún más allá de mi muerte. Por eso dice la Biblia que bienaventurada es la muerte del justo a los ojos de Dios. No tendría sentido como que el justo se va a morir, se lo va a comer los gusanos y se acabó todo allí. Entonces no hay eternidad. No hay eternidad. Y lo que está diciendo Cristo al decir, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios no, o sea, el más allá no existe, en pocas palabras, si Dios no es Dios de muertos? Ustedes no han leído que dice Moisés. Moisés escribió porque Cristo quiere probar que Moisés sí habló del más allá. Que Moisés no era saduceo. Que Moisés creía en los ángeles y creía en la vida en el más allá. Porque Dios se presentó a Moisés y le dijo, fue Moisés, en ese diálogo, va a Éxodo 3, en ese diálogo de Dios con Moisés, Moisés le dice, ¿y cómo le digo yo al pueblo de Israel en Egipto, cuál es tu nombre? Si me preguntaran quién te envió, cómo se llama el Dios que te envió, ¿qué les voy a decir? Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Nota que no dice yo fui, porque si Dios dice yo fui el Dios de Abraham, significa que eso da por hecho de que Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Y este es el argumento de Cristo. ¿Cómo es que Dios se llama yo soy el Dios de Abraham? Porque sigue siendo el Dios de Abraham. Yo soy el que soy. Exacto, pero el punto es, si Abraham, Moisés y Jacob están muertos, si están muertos, ¿qué sentido tiene que Dios diga que Él sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? En pocas palabras, Abraham, Isaac y Jacob están más vivitos que nunca. Están vivitos y coleando, decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Que no se malinterprete eso. No vaya a ser que sea una grosería, pero bueno. Lo que quiere decir es que Abraham, Isaac y Jacob están requete vivos. Al punto que Dios no dice yo fui el Dios de ellos, sino que dice yo soy el Dios de ellos. Cuando se presenta a Moisés. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, perdón. Los tres, Isaac y Jacob, creo que dije Moisés, pero se lo digo a Moisés. Y dice que esta gente se retiró y ya no se atrevió más a preguntarles, porque Cristo le dio tremendo golpe teológico. Así que el autor de la carta a los Hebreos primero lidia con los fariseos, que eran los más religiosos y los más entregados, porque ellos tenían mucha más razón para ser más espirituales que los saduceos. Los saduceos no tenían esperanza, más que ser unos legalistas y defender sus intereses. Él lidia primero con los fariseos, que sabían que eran los más grandes religiosos y que no estaban tan lejos de la verdad, porque enseñaban verdades teológicas que eran verdaderas. Y le dice, Jesús es superior a los ángeles. Y lo prueba. De Jesús se dice que es hijo de Dios. De Jesús se dice que es inmutable. De Jesús se dice que está sentado a la diestra de Dios. De Jesús se dice esto y esto y esto. Es una lista como de 14 cosas que de los ángeles no se dicen. Por lo tanto, el llamado a ustedes, señores fariseos, es que ustedes que hagan ¿qué? Atiendan a el mensaje de Cristo, que es mayor que los ángeles. Ustedes se jactan de los ángeles. La mayor jactancia de los fariseos era, nosotros tenemos a los ángeles. Los ángeles nos visitaron. Bueno, Cristo los visitó también. Y Cristo es mayor que los ángeles, porque de Cristo se dijo esto, que no se dijo de los ángeles. Mejor ustedes presten atención si no quieren llevar pavo. Eso es lo que Dios le está diciendo a los fariseos.
Luego ahora va a lidiar con los saduceos. Y ahora va a demostrar que Jesús es superior a Moisés. Y recuerdan que Cristo se dijo, eso está en el capítulo 3, porque los saduceos solamente creían en los 5 libros de la Biblia. Y él dice, ok, está bien, vamos a quedarnos con esos 5 libros por un momento. Pero aún si nosotros no quisiéramos creer en los otros libros, aparte de la Torá o del Pentateuco, del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no queremos creer más allá de esto, aún así, si vemos a Cristo con la mentalidad saduceica, con la mentalidad de los saduceos, de los puros o sea, Moisés, su ídolo no eran los ángeles, sino que su ídolo era Moisés. Ellos se jactaban de Moisés, es la segunda jactancia. La primera jactancia de los fariseos era los ángeles, pero los saduceos decían, nosotros tenemos a Moisés. Entonces, si solamente vemos a Cristo desde la mentalidad saduceica, ¿qué opinión tenían los saduceos de Moisés? Los saduceos creían que Moisés había sido fiel sobre la casa de Dios. Entonces él va a decir, pero ¿saben? Cristo es mayor que Moisés entonces. Por 2 razones. Número 1, Cristo no solamente es sacerdote, sino que es, antes de ser sacerdote, dice que es apóstol. Considerad al apóstol y sacerdote. Así que Cristo es apóstol y Cristo es sacerdote. Y uno puede pasar por alto esto y decir, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, mire, si Jesús es apóstol, es una línea aquí, si Jesús es apóstol, una flecha, ¿no? Dios está aquí, o el Padre, Él está enviando a Cristo. La palabra apóstol significa enviado. Y lo que nos está diciendo al decir que Cristo es apóstol y que Cristo es sacerdote, lo que nos está diciendo es que Él es un 2 en 1 en cuanto a la mentalidad saducea. Jesús es apóstol porque Él fue enviado de Dios al hombre. Pero a la vez, Jesús, que es apóstol, aquí, lo ponen en rojo para que lo vean, apóstol, Jesús, que es apóstol, también es sacerdote. Como sacerdote, Él parte desde el hombre hacia Dios. Porque ¿qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote representa al hombre delante de Dios. En cambio, el apóstol representa a Dios delante de los hombres. O sea que es alguien que va como apóstol. El apóstol va. Cristo vino. Es apóstol. De Dios a representar a Dios ante los hombres. A ser el vocero de Dios. O sea, Cristo viene a representar ¿a quién? A Dios. ¿Ante quién? Ante los hombres. Pero como sacerdote, Cristo se da la vuelta. Ahora dice, ahora los voy a representar a ustedes ante mi Padre. Y sube. Y en ese sentido es sacerdote. Porque esa es la función de un sacerdote. Representar al hombre ante Dios. Y como si fuera poco, Jesús no solamente es sacerdote, sino que el autor va a desarrollar la idea de que no es solo sacerdote, sino que es sumo sacerdote. Y como si fuera poco, si uno va después hasta el versículo 9, se va a dar cuenta que va a desarrollar la idea de que Jesús es superior a Josué y al sacerdocio arónico, y Aarón, aquí me faltó poner Aarón, y va a desarrollar la idea porque él es sumo sacerdote, no solamente sacerdote, sino que es sumo sacerdote, pero que es sumo sacerdote según una orden especial que se llama la orden de Melquisedec, que no es Aarón, porque Aarón tenía un problema, es que él tenía que morir para que retomara de la tribu de Leví, ¿no? Los levitas tenían que morir y la generación que venía, entonces tomaba el sacerdocio y era como heredado, el sacerdocio era heredado. Y como morían, entonces vinieron a ser muchos sacerdotes a lo largo de la historia, de todos los levitas, cuántos sacerdotes tuvo el pueblo de Israel. Y él va a argumentar luego en el capítulo del 4 al 9 eso, y va a decir, con Cristo no tenemos ese problema, porque Él vino, murió una sola vez, pero como resucitó, vive para siempre, y es un sacerdote para siempre. Ya no necesitamos más sacerdotes. Hermano. No hay multiplicación de sacerdotes porque Él es un solo sacerdote. En cambio, la falla de Moisés y de Aarón y de la tribu de Leví es que morían. Y al morirse tenían que haber más sacerdotes porque venía otro y venía otro y venía otro y venía otro. Iban y venían. Con Cristo no. Él vino una sola vez, en ese sentido fue apóstol. Y como se fue al Padre a representarlo, entonces es sacerdote. Pero como resucitó, es un sacerdote con un estándar tan elevado que es para siempre. Que ya no necesitamos más sacerdotes. Así que el sacrificio de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento ya pasó, porque Cristo se ofreció Él perfectamente en ofrenda por nuestros pecados. Le doy la palabra, hermano. Qué maravilloso que es, como usted acaba de explicar,
es enviado de Dios a los hombres, viene a tomar la forma de hombre Ujú. y como hombre sufrió, padeció en obediencia al Padre. Claro. Y ahora vuelve al Padre después de su muerte y su resurrección, venciendo la muerte, y ahora nos lleva con Él hacia donde mora el Padre y nos hace igual al Padre. Claro. Porque allá es tan lindo que la Biblia nos enseña que somos herederos y coherederos con Cristo. Coherederos ¿Ah? con Cristo. En otras palabras, también dice, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, en Sus otras hermanos. palabras, hijos de Dios. Todo esto va a tener un efecto sobre nosotros. Es lo que está diciendo en el capítulo 3 y va a desarrollar la idea de que Cristo no se avergüenza. En el 2 también dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Porque quiere decir que si Cristo es hijo de Dios y nosotros estamos de parte de Cristo, entonces nosotros también somos llamados hijos de Dios. Y eso nos hace herederos de todo lo que Dios le promete a Cristo. Y si fuera poco, en el Salmo 2.7, Dios le dice a su hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa herencia es dada al hijo y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Ok? Entonces todo eso tiene un efecto, por supuesto, que va a repercutir en aquellos que creamos en Cristo. En el capítulo 4 al 9, él va a desarrollar la idea de que Jesús es superior a Josué. A Josué, ¿en qué sentido? ¿En qué Josué? Josué y Aarón. Bueno, entonces tendría que ir aquí más bien. Moisés y Aarón. Aquí también cabe esto. Aarón. Sí, la rama sacerdotal. Porque aquí lo asoma, pero no lo desarrolla, lo va a desarrollar en el 4 al 9. ¿Ok? Él habla de Josué. ¿En qué sentido Jesús es superior a Josué? Y lo vamos a ver el día de hoy. Jesús es superior a Josué porque Josué no le dio un reposo a todo el pueblo de Israel, sino a una parte del pueblo de Israel. Pero quedó pendiente una promesa que solamente iban a heredar aquellos que creyeran en Cristo. Eso lo vamos a leerlo en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo... Sí, vamos a empezar el capítulo 4. ¿Están allí? Versículo 1 dice: temamos. Recuerden, hermanos, que la Biblia no tenía capítulo ni versículo. Fueron añadidos en el siglo XVI y esto hace que muchas veces no entendamos que el discurso continúa. Por eso dice: temamos, pues. Este pues está conectando la idea anterior. ¿Ok? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Ok? Y dice, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cuando dice a nosotros, se refiere a la generación de hebreos y judíos a quien la carta es escrita. Los ya cristianos. A los que ya eran cristianos o que habían escuchado el mensaje. No necesariamente tendría, porque él lidia con todos los grupos. Los cristianos, los no cristianos y los cristianos nominales. Ahí estaban todos metidos. Pero que estaban considerando, habían escuchado de Cristo. Entonces, por eso les dice en el versículo 1, no sea, ¿cómo que dice? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, la promesa está firme, sí, de entrar a su reposo, pero algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Quiénes son aquellos que no alcanzan esa promesa? No porque la promesa no esté dada. Los que comienzan bien, pero O no, los que no creen. los que no creen. Los que escuchan y están definitivamente. enterados, son iluminados, escuchan todo, saben que la promesa está allí, pero no agarran la promesa. Como dice el capítulo 6. Exacto. Entonces en el 2 va a decir, porque también a nosotros, se incluye el autor, tanto ustedes como nosotros, está hablando, era parte de esa generación, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cuando dice como a ellos se refiere, recuerden todo lo que viene anteriormente, como a los antepasados. Ajá. Aquellos que no entraron al reposo. Y estamos hablando de una cantidad de 600,000 judíos que perecieron antes de entrar, desde que, recuerdan cuando salió Moisés y enviaron los espías hasta que entraron a la tierra prometida, Canaán. Dios les dijo a ellos que entraran y enviaron ¿cuántos espías? 12 espías. Estos 12 espías recorrieron la tierra en 40 días y regresaron, en ir y venir. Es decir, que la tierra desde el monte
Creo que era, ¿de dónde era este monte? No recuerdo si era desde el Sinaí, tengo que revisar eso. Pero bueno, desde donde Moisés manda a los espías hasta la tierra prometida, que era Canaán, habían 11 a 12 días de camino, apenas 11 días. De aquí a aquí. Recorrerlo se podía ir y venir, no recorrerlo, ir y venir sin recorrer la tierra se llevaba 22 días. O sea que el pueblo estaba cerca de la tierra prometida. Si ellos iban y venían, si ellos iban de aquí hasta aquí y regresaban, se iban a llevar 22 días. Pero, escuchen, recorrer la tierra de Canaán, recorrerla toda, explorarla toda, y regresar, ir y venir y regresar, se llevaba un total de 40 días. Es decir, que 22 días en ir y venir, y cuántos días se tiraba uno en recorrer la tierra. Sumen, 22 para llegar a 40, 18. En 18 días se podía recorrer la tierra y explorarla. ¿Saben cuánto tiempo tardó luego que estos espías regresaron y trajeron un mensaje negativo? Solamente Josué y Caleb, que vinieron con un mensaje de esperanza y de fe, diciendo, nosotros nos vamos a comer a esos gigantes, porque aquellos vinieron y dijeron, ¡ah! La tierra que Dios nos va a entregar, donde Dios nos va a llevar, ¡ay Dios! Prepárense, agárrense y aprieten bien los cinturones, amárrense bien los pantalones, porque allá vamos a pelear con gigantes. Hay bastantes gigantes. Eran tan gigantes que nosotros delante de ellos éramos como langostas. Imagínense, tremendo mensaje de esperanza, tremendo mensaje de ánimo, ¿no? Era tan terrible que esa gente allá, o sea, la tierra, cuando tú caminas, es una tierra movediza, es una tierra que se traga a los moradores. No se puede ni caminar en esa tierra donde Dios nos va a llevar. Uno camina y se va hundiendo. Mira, nosotros recorrimos, nos íbamos hundiendo. Hay tierra movediza. Y para allá es que Dios nos va a llevar. Ellos vinieron con este mensaje. Se levantó Caleb y Josué y dijeron, señores, ciertamente hay gigantes, pero esos gigantes nosotros nos los vamos a comer como pan. Ciertamente la tierra es movediza, pero Dios va con nosotros y Dios va a plantarnos allí y Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la victoria. Ellos empezaron a dar un mensaje de esperanza, de bendición, de motivación. Pero a estos espías Dios los castigó. Y el problema es que la gente escucha más el mensaje alarmante, negativo. El pueblo de Israel escucharon fue el mensaje de los 10 espías, aparte de Josué y Caleb. Y no quisieron escuchar a Josué y Caleb. Y eso hizo que Dios se encendiera en ira y dijera, así es la cosa, entonces no van a entrar en mi reposo. Ustedes prefieren creer a esta gente que a los que realmente yo he enviado, que son Josué y Caleb, que son los verdaderos siervos de Dios. Entonces ustedes no van a entrar. Van a entrar sus hijos, pero ustedes no van a entrar. Y ahí Dios los castiga. Y Dios, ¿qué hace? Para que esta gente, estos 600,000 judíos que estaban escuchando a Josué y Caleb, no entraran, Dios decide que este recorrido, ellos se queden dando vuelta en un círculo vicioso, como en una espiral hasta que lleguen aquí. Cuando lograron salir de aquí ya se habían muerto 600,000. Todo el recorrido de aquí hasta aquí estuvo lleno de tumbas de 600,000 judíos que dudaron de la palabra de Dios de la tierra prometida. Y solamente entraron la generación de ellos, entre los cuales iba Josué y Caleb. Y Josué al frente como libertador. ¿Cuántos años les llevó que estaban apenas a 11 días? En vez de 11 días se tardaron 40 años en el desierto, dando vuelta. Porque fue la disciplina que Dios les dio. Ese es el tipo de disciplina de la que está hablando aquí el autor. Ese es el tipo de retribución que ellos recibieron por no escuchar el mensaje de Dios. A través de los ángeles, a través de los profetas, a través de los hombres por los cuales Dios habló. Y ahora va a decirnos aquí, cuando dice a ellos se está refiriendo a esta gente. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Acaso ellos no escucharon la buena nueva? Con Josué y Caleb, sí, pero prefirieron escuchar a los otros. ¿Y qué dice? A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, mis hermanos, aquí hay un punto muy importante que yo quiero que ustedes vean. El autor, a lo largo de toda la carta, nos va a decir que hay un grupo que va a creer cuando se le predica. Y hay un grupo que no va a creer cuando se le predica. ¿Acaso no es eso lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia diaria cuando le predicamos a la gente? Hay gente que cree y gente que no cree. Y no es que no han tenido la oportunidad, es que han escuchado, pero rechazan el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen fe.
Y aquí nos está diciendo el autor que tanto ellos como nosotros tenemos la misma oportunidad porque tenemos la promesa. Somos receptores de la promesa, de la palabra de Dios. Pero que la palabra va a quedar sin ningún efecto si nosotros no tenemos fe. Si ese oír la palabra no es acompañada con fe. A ellos no les aprovechó porque no tuvieron fe. Ese es el argumento del autor. O sea que el pecado del que habla el autor aquí a lo largo de toda su carta es el pecado de la incredulidad. ¿De qué te vale escuchar la palabra y no creerla? Y hoy hay cristianos que escuchan la palabra y no la creen porque no la practican. La evidencia de que yo practico la palabra, de que yo creo la palabra de Dios es que yo la practico. Ese es el punto aquí. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. A mí me encantan, mis hermanos, cómo la palabra de Dios inserta ciertas cosas que se salen de nuestro control, que hablan de en teología se le llama la hiperdimensionalidad de Dios. O sea, fuera de esta dimensión existe alguien orquestando el plan de una manera decretiva y de una manera soberana, actuando y obrando y haciendo todo y sabe todo lo que va a pasar. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que ellos iban a escuchar la palabra y no iban a creer? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Dios sabía eso. O sea, aún así Dios trató con ellos. ¿Y cuál es mi punto aquí? Vean ustedes. El autor va a decir, versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero hay una nota aclaratoria en lo que sigue. ¿Qué dice? Aunque, es un conector de contraste. Dice, aunque las obras suyas, ¿obras de quién? ¿Las obras de quién? De los que... De Dios. De Dios. Aunque las obras suyas, el que está jurando es Dios, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En pocas palabras, aunque Dios juró aquí, no entrarán. No crean ustedes que como lo vemos en el tiempo, que Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Hay un juramento que Dios puso en la línea del tiempo nuestro. En un momento de la historia Dios dijo, no entrarán. Pero no crean que eso ocurrió aquí. Ya Dios sabía que no iban a entrar. Y antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que no iban a entrar. Ya eso estaba determinado. ¿Ustedes ven la nota aclaratoria? Aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, ya Dios sabía que había gente que iba a creer. Dios sabía que había gente que no iba a creer. Entonces, ¿por qué existe el juramento? Para que quede evidencia en la historia. No porque ya Dios no sabía que eso iba a ocurrir. O sea, que hay detrás de nuestro mundo, por encima de la línea del tiempo, por encima, en otra dimensión, Dios está orquestando su plan. Y Dios sabía que había gente que iba a huir y la palabra la iba a hacer provechosa porque iban a creer. Pero Dios sabía que había gente que no iba a escuchar y que iba a criticar la palabra de Dios, como esos 600,000, y no les iba a aprovechar. Y Dios entonces iba a hacer un juramento. Estaba en el plan de Dios, porque Dios sabía que esa gente no iba a creer. ¿Ustedes están viendo la nota aclaratoria del autor? ¿Sí lo pueden ver? ¿O es muy complicado para entenderlo? No, es que si no fuera ya Dios. que lo explicó, ya lo vi. ¿Ah? Ya que lo explicó, ya lo vi. Si Exacto. no fuera Dios. Exacto. Porque Él todo lo sabe, lo pasado, lo presente y lo futuro. Exactamente. Es decir, aquí hay una generación. Vamos a poner un círculo aquí. Vamos a suponer que este círculo represente la generación. En esta generación hay dos grupos. Vean, vamos a partirlo en un pastel aquí mexicano. ¿Ok? Este grupo de aquí va a creer. Y este grupo de aquí no va a creer. Estos son los que creen. Y estos son los que no van a creer. Estos son los que no creen. ¿Ok? Tenemos el pastel mexicano aquí. ¿Qué es el pastel? A este pastel de personas, el grupo de la izquierda y el grupo de la derecha, Dios le da una palabra. Dios le da una palabra. Y la palabra, Dios espera que esa palabra sea creída para que sea provechosa. Pero Dios también sabe desde aquí, desde arriba, que Dios lo ve todo y viaja en el tiempo, porque para Dios no existe el tiempo, presente, pasado o futuro, sino que Él es el yo soy. Él puede verlo desde arriba todo. Entonces Dios sabe que en este grupo, estos dos grupos que van a recibir su misma palabra, algunos van a creer y otros no van a creer. Pero como Dios sabe que no va a creer, cuando Dios penetra a la humanidad o penetra en este mundo sabiendo que no había, Dios les da una consecuencia.
y es que Dios interpone un juramento. El juramento existe para testimonio histórico de ellos. No porque Dios no sabía que ellos no iban a creer. ¿Me explico? Lo que es histórico es el juramento. El juramento es dado en nuestro tiempo. Pero el hecho de que ellos iban a creer o no iban a creer, ya Dios lo sabía. Por eso él hace una nota aclaratoria. Aunque todas las cosas estaban acabadas ya. Todas las obras de Dios ya estaban acabadas. Dios sabía que este grupo es con quien él iba a contar. Antes de la fundación del mundo. Ya había un plan hecho por Dios. Pero que aun cuando hay un plan, Dios deja evidencia en la historia para que quede probado las consecuencias de esta perversa actuación de incredulidad. De eso va a encargarse el autor en las siguientes líneas, en el versículo 4, cuando dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Hay un testimonio histórico, ¿sí? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, este grupo que no creyó, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Y cuál día es ese? Hoy, le dice el autor, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuando dice hoy, no está hablando de un hoy que tiene que ver con un día de 24 horas, en el momento en que el autor habla, sino que está hablando del hoy, que lo tenemos que leer, entender a la luz del contexto, que está en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ir allá rápidamente para que vean qué es el hoy. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué es el hoy? Desde la venida de Cristo. Exacto, hasta que Él regrese. Es decir, que el hoy es el tiempo en el que Cristo sigue hablando. Como dice ahí, en estos postreros días Dios nos ha hablado. Se refiere a los postreros días, desde que Cristo vino a predicar entre ellos. En el pasado Dios habló de muchas maneras, y habló no solamente de muchas maneras, sino que lo hizo muchas veces. Lo hizo muchas veces. ¿Ok? Entonces, como Dios hizo esto en el pasado, ya en este tiempo nos habla en el hoy. Se refiere en la era presente, ya no en esta época. Ya Dios no va a enviar profetas, ya Dios no va a enviar, eso es importante, ya Dios no va a enviar apóstoles, porque Él es el último apóstol. Eso es lo que nos está diciendo cuando Cristo es apóstol y sacerdote. Ya no hay más nadie que nos vaya a representar delante de Dios como sacerdote. Ya hubo alguien que vino a representar a Dios perfectamente, y fue Cristo. Cuando nos va a decir aquí en el capítulo 4. Entonces, lo que nos está diciendo es: ya Dios habló de muchas maneras en el pasado. Eso era en el pasado. Eso de que yo tuve una revelación, de que yo escuché la voz de Dios, ahorita mismo siento una unción, Dios me está diciendo: hermana, mira, escucho la voz de Dios. Eso es mentira, hermano. La última voz de Dios, cantante y sonante, es la voz de Cristo. Al cerrarse el canon bíblico ya no tenemos que buscar más profetas, porque las muchas maneras como Dios hablaba se acabó. En estos postreros días Dios habla por medio de su Hijo. Y por supuesto el testimonio de sus apóstoles, que ya dejaron la herencia, dejaron sus manuscritos, su legado aquí, para que nosotros aprendamos de ellos cómo entendieron ellos a Cristo. Ya no hay nuevo apóstol, ya no hay nuevo profeta, ya no hay nada de eso. Cristo es el último mensajero, el último apóstol. Y después que su ministerio apostólico cesó, se fue a representarnos en el cielo como sacerdote perfecto. Por tanto, no hay más nada que buscar. Los apóstoles que quedaron después de Cristo fueron los únicos apóstoles que estaban diciendo. No venían con palabras nuevas, sino con la revelación que Dios les estaba dando a ellos. Y su mensaje quedaron plasmados aquí. No, hoy necesitamos apóstoles, porque ahí dice en Efesios 4:11 que Dios constituyó apóstoles y que estos están para la edificación del pueblo de Dios. La iglesia va a ser deficiente y no va a poder funcionar bien si no hay apóstoles. Señores, están equivocados. Si eso es así, entonces pongamos a los apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros ahí. Pongámoslos en una iglesia y no usemos la Biblia, señores. La razón por la que se necesitó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores en aquel momento es porque no estaba completo el Nuevo Testamento. Y ellos tenían la voz de Dios, tenían una línea directa con Dios para traer la revelación.
Pero una vez cesaron ellos, lo que Dios les dictó a ellos quedó plasmado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es el contenido del mensaje apostólico. Entonces, si yo quiero hablar hoy conforme a los apóstoles, abro las 13 cartas del apóstol Pablo. Quiero hablar conforme a los apóstoles, abro las 2 cartas de Pedro. Quiero hablar conforme a los apóstoles, por lo menos Juan, hablo las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y además el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, 5 libros escribió. ¿No nos parece que tenemos suficiente palabra? No terminamos de estudiar el Nuevo Testamento. Mire, terminamos con un libro. ¿Cuánto tiempo tenemos estudiando un solo libro? Y apenas vamos por el capítulo 4. ¿Cuánto tiempo? Y yo voy a andar buscando nuevas revelaciones cuando todo está aquí. ¿Sabes cuánto tiempo pasa a estudiar la Biblia, hermano? Un solo libro. Es un solo capítulo. Si uno va al hebreo, va al griego y vamos allá, hermano, hay una riqueza profunda. ¿Qué ando yo buscando nuevas revelaciones? Nada. Todo está aquí. No, yo necesito apóstoles. Yo tengo al apóstol Pablo, le digo yo. Yo tengo a Pedro conmigo. Yo tengo a Juan. Y no estoy hablando de que están conmigo de una forma omnisciente, aquí conmigo. Estoy hablando en el sentido de su palabra está aquí. Ellos tienen la autoridad para enseñarme. Ellos tienen la autoridad para decirme a mí qué es lo que Dios les reveló a ellos y cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué yo voy a buscar nuevas revelaciones? Si estos libros son profundísimos. Mira dónde estamos parados nosotros. ¿Cuánto tiempo estudiando la Biblia y todavía no nada que terminamos? Y no hemos completado el Nuevo Testamento. 2 años tenemos literalmente estudiando la Biblia y más. En mayo cumplimos 2 años. Ya estamos en este año que viene, ¿no? En mayo, ¿no? En menos de 2 años, ¿no? Todavía. Pero aún así, o sea, falta tiempo, faltaría tiempo, hermano, para estudiar la Biblia. No, que yo quiero una... No, olvídese de nuevas revelaciones, nada. Arrepiéntanse, busquen a Cristo. Eso hablando del tiempo que tenemos aquí, pero ya los hermanos tenían años estudiando la Biblia. Exacto, De llegar aquí, exacto, sí, exacto. Todavía no tenemos que aprender. Entonces, el punto es... Yo siento que definitivamente Hermano. estoy todos Igual yo, hermano. No crean ustedes que, yo me la sé. No, yo no sé nada. Yo cada vez que voy a la Biblia, wow, llego mi esposa, mami, mira, escucha esto nuevo que estudié en la Biblia, mira esto que aprendí, mira que no sé, que continuamente la estoy también, al que llamamos nosotros updating, actualizando. I have my new upgrade. Tengo mi nuevo nivel ahora, porque cada vez hay nuevas cosas en la Biblia que a veces yo no descubría cuando voy al hebreo, cuando voy al griego, cuando voy al hermenéutica, cuando reviso el contexto. Wow, Dios sigue trabajando. O sea, yo no lo he alcanzado nada. Yo estoy todavía en el nivel de preescolar. No hemos llegado a ningún nivel, mi hermano. Es Es tremendo. Es sorprendente cómo entre más estudia la Biblia, más se da cuenta uno qué grande es Dios y qué pequeños somos nosotros. Claro, así mismo es. Nos vamos empequeñeciendo y eso hasta que nosotros lleguemos a hacer nada para que Él venga a morar en nuestras vidas. Sí. Me gusta como dice la Biblia en inglés, una parte que dice, we fall short. O sea, nosotros nos quedamos cortos, nos quedamos pequeños cuando tratamos de lidiar con el asunto de Dios. Ok, bueno, el punto es, retomando el tema que ya me fui de la línea, es que me entra la unción de la rabia, no mentira, es broma. Estamos en el versículo 4, versículo 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que ya falta algunos que entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, que es hoy. O sea, el tiempo de Cristo, todavía hay puerta abierta. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él está presentando la evidencia bíblica del Salmo. ¿Qué Salmo es este? Ustedes lo pueden ver en sus notas de pie de página abajo. Van a la D y dice que es el Salmo 95:11, creo, ¿no? ¿Es ahí? O Salmo 95, 7 al 8, números 14, 35, creo que es. Creo que es números, más bien. No es un salmo, está citando un número 14 del 1 al 35. Bueno, ahí lo tienen, las notas de página. Vamos a ver lo que dice ahí. Continúa, dice, porque si Josué, y aquí va a presentar la evidencia de que Josué es superior, perdón, de que Cristo es superior a Josué. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No hablaría de otro día, no tiene sentido, ¿verdad? O sea que Josué parcialmente dio algún tipo de reposo, pero o sea, ahí dice que no le dio el reposo verdadero. Los entró a la tierra prometida, pero la tierra prometida aún no es el reposo de Dios. Por tanto, ¿qué dice el autor? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermano, Josué
22:4 dice que, y ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él les había dicho, volved pues e id a vuestras tiendas en la tierra de vuestra posesión. Pero Un reposo parcial. eso, Pero recuerden que hay un punto que, si regresamos otra vez al capítulo, esto me va a llevar al capítulo 3, versículo 1, donde él le dice, ustedes tuvieron un llamado, en el pasado ellos tenían un llamado terrenal, y su victoria estuvo en conquistar la tierra de Canaán. Pero cuando vamos al capítulo 3, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dios nos llama a otro nivel ahora. Antes éramos participantes del llamado terrenal. Y ya lo conquistamos con Canaán, pero queda un reposo pendiente. El reposo pendiente tiene que ver con el llamado celestial. Ustedes ven todo el contexto, capítulo 3, regresando al capítulo 3, versículo 1, donde dice, por tanto, hermanos santos, lo que quiero decirles, en la antigüedad, la conquista del pueblo de Israel estaba en conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Eso era todo lo que Dios les había prometido a ellos, heredar. Le dijo a Josué, por medio de Josué, Dios le dijo, todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Cosa que agarran también los apóstoles de nuevo del día de hoy, que dicen, se la pasan rodeando cosas y dicen, no, ahora yo estoy aquí declarando y recorriendo y delimitando mi terreno porque Dios dice que todo lo que pise la planta de mis pies es mío. Que le hizo a Caleb. Ajá. Creo que fue a Josué, a Caleb. A Caleb. Entonces, claro, pero para el pueblo de Israel, que o sea, que iban a conquistar todas las tierras, o sea, de aquí en adelante todo esto va a ser de ustedes. O sea, que a aquellos les faltó visión porque vieron fue la tierra prometida. Pero todo, desde que ustedes salgan allá en recorrido hacia la tierra, va a ser de ustedes. No es nada más la tierra de Canaán, es solamente un dicho. Todo va a ser de ustedes. Los nuevos movimientos apostólicos agarran ese versículo para decir, yo tengo autoridad, cuidado por donde yo pase, porque por lo que yo pase es mío. Dice Chuy Olivares, písate una cucaracha, llévatela, es tuya, porque lo pisaste con la planta de tus pies. Y ponemos una cucaracha para no decir otras cosas, ¿no? Ya él reclamó. Gánatelo, pues es tuya. Hermano, ¿Ah? Caleb más tarde fue y reclamó la parte y se la le dieron exactamente como Dios le había dicho. Claro. Pero como todo el Antiguo Testamento era una sombra, el Nuevo, ¿cómo vemos que aún este reposo es una sombra? Porque vea que a Josué, no era Josué. Oseas. Le cambiaron el nombre a Oseas porque Josué es Jesús y era Jesús quien nos iba a entrar al reposo. Claro. Como el verdadero Jesús Sí. nos centra a nosotros al reposo verdadero. Josué se llamaba Oseas. Oseas. Y a él le cambian el nombre de Oseas a Josué. Y Josué en hebreo es Yeshua, igual que Yeshua, Jesús en el hebreo. Tiene el mismo significado, significa Dios salva o Salvador. Entonces decir Josué es lo mismo que decir Jesús. Y le cambian el nombre porque él iba a cumplir un propósito de libertador, de salvador, de salvar al pueblo y llevarlo ahí, entrarlo en la tierra prometida. Pero tiene un paralelismo con Cristo Jesús, que es el que nos va a llevar a la tierra prometida, pero no es terrenal. El punto es que los judíos se habían quedado como los testigos de Jehová, el paraíso terrenal. Nosotros entramos a la tierra prometida y todavía pelean por su tierra terrenal. Y dicen, mire, el llamado de hoy no es a la tierra, no es a esta tierra pasa, está limitada por las leyes terrenales, las leyes físicas, de la entropía, del desgaste, del deterioro. Hay un llamado a lo celestial. De eso es que tenemos nosotros que estar pendientes. Hoy Cristo vino a hablarnos de cosas mayores que lo terrenal y es el llamamiento celestial. A eso es que se refiere el autor como el verdadero reposo, que está pendiente. Porque aunque ellos entraron a la tierra prometida, mire, problemas, guerra, enfermedades, muchos problemas tuvieron. Entonces, ¿qué tipo de descanso es ese? ¿Qué tipo de descanso es ese? Entrar a una tierra prometida, pero tener problemas con los enemigos, los amalecitas, los amorreos, todas estas tribus que existían, los gigantes, los filisteos. ¿Qué tipo de reposo es ese? El reposo no es una tierra, es lo que está diciendo aquí. Había un reposo más allá que es celestial, y de eso somos participantes nosotros si escuchamos su voz y oímos y atendemos con fe ese llamado de Dios. Ese reposo está pendiente ahí, le está diciendo Dios a los judíos que estaban enfocados solamente en la tierra. Creían que conquistar tierra y acabar con todos los enemigos ya estaba todo resuelto. Dicen, no, hay un llamamiento a algo donde no hay llanto. Luego Juan va a decir en Apocalipsis, no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, y que Dios va a enjugar todas lágrimas y se nos va a comer del árbol de la vida y vamos a vivir eternamente allá con el Señor. Ese es el verdadero reposo. Ahí sí se puede decir que hay reposo, ahí no va a haber guerra, ahí no vas a tener la suegra viviendo contigo siquiera, pues. Pero si es cristiana sí, pero ya no vamos a hacer como Los Ángeles, pues. No lo vaya a pasar como aquel hermano que
que estaba casado y ya no aguantaba a su esposa y se murió, ¿no? Se murió el hombre y ya tenía como 20 años en el cielo. Y 20 años después se murió la esposa que vivía extrañando al esposo. No, extraño a mi esposo por echarle broma. 20 años después se murió la esposa, pero como los dos eran cristianos, llegó al cielo y vio al esposo por allá a lo lejos. ¡Mi amor! No, aquí no, aquí no. El pastor lo dijo bien clarito, es hasta que la muerte los separe. Así que estamos embromados, aquí no somos esposos. Qué chiste malo, ¿verdad? Sí, malo. Porque eso seremos como los ángeles. Sí, claro. Así que, bueno, va acompañado con eso. Entonces, el punto es que hay un verdadero reposo, mi hermano. Hermano, y es bonito porque cómo enfatiza ahí que Dios se acabó toda su obra y descansó. Claro. Y que nosotros lo expresa en el libro de Hebreos, cuando entremos en ese reposo, descansaremos total de toda obra, incluso en esta tierra. Si nosotros realmente aceptamos a Cristo como debe ser, nosotros morimos y dejamos que Cristo tome control de nuestras vidas. Ajá. Y nosotros descansamos por la paz, por el gozo, por todo eso que Dios nos da. Exacto. No, y el punto aquí cuando él utiliza el argumento del reposo de Dios, Dios reposó. La pregunta es, ¿Dios reposó literalmente? ¿Acaso Dios se cansa? Dios es todopoderoso, Dios no se cansa. Pero queda como un testimonio de que nosotros también tenemos que reposar, apartar un día para Dios. Pero más allá de que el propósito de ese día de reposo no es que nosotros dejemos de trabajar. El verdadero propósito de esto es entender que hay un reposo espiritual. Que Dios, aunque no se cansa, está gozándolo. Y hacia allá Dios nos quiere llevar. Ese es el punto. Por eso aparece la palabra reposo, para que quede constancia de que en el futuro hay un reposo que no es de este mundo, porque Dios no está en la tierra descansó un día, ay, me voy a tirar estas 24 horas aquí a descansar porque estoy cansado de hacer toda esta obra. Eso Dios no lo hizo. ¿Qué es el reposo de Dios entonces? El autor le está dando un sentido espiritual de que es una experiencia en el más allá, donde no hay dolor, ni llanto, ni tristeza, ni nada de eso. Y Dios lo hizo allá como una evidencia de que nosotros también lo vamos a gozar y disfrutar. Aquí viene otro chiste malo. Ajá. Dice que Dios hizo al hombre y descansó. Después hizo a la mujer y desde entonces Ya no Dios descansó descansa. más, ¿verdad? Hermana, ¿necesita firmas de evidencia para el divorcio, hermana Cecilia? ¿Necesita firmas de constancia para el divorcio? ¿De testigos? Ahí lo tenemos. Yo se lo digo al pobrecito. Dígale. ¿Cómo sufren, verdad, hermana? Perdónales, Padre, que no saben lo que hacen, ¿verdad, hermano? Versículo 10, 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, De nosotros está hablando. como Dios de las suyas. ¿Ve que está hablando de un reposo, hermano, que no tiene que ver que no tiene nada que ver con el cese del trabajo El físico? trabajo, exacto. Está hablando de tener una esperanza, de algo que es espiritual. Los adventistas no entienden esto. Ellos te enfatizan, el día sábado, el domingo es el día del diablo, es el sello de la bestia, cuidado que te estás adorando a la bestia si vas los domingos a la iglesia. Hermano, aquí la Biblia no tiene que ver con nada de día. El verdadero reposo es tener a Cristo y tener esperanza del llamado celestial. Ese es el punto. Dios reposó de la suya, nosotros también sentimos reposados, pero no es verdad que nosotros estamos reposando físicamente. Tenemos un sentido espiritual porque nosotros tenemos que trabajar. Y duro que trabajamos en este país, ¿verdad? A veces 8 horas, a veces 12 horas, a veces 16 horas. Para pagar los biles, para pagar las deudas, ¿verdad? Entonces, y aunque seamos muy cristianos, ¿qué cristiano es muy espiritual que diga, no, ya yo no trabajo porque entré al verdadero reposo? Ninguno, ¿verdad? Ese es el punto. Y la palabra reposo que es sábado, ¿eh? Sabbat, ajá, sabbat. Entonces, si usted trabaja todos los días de la semana, es decir, hasta el domingo usted trabaja, pero descansa el lunes es su sábado. Exacto, exacto. Dice el versículo 11, procuremos pues, el llamado a esa audiencia que era partícipe del llamamiento, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay dos maneras de uno trascender en esta vida, trascender como un tremendo ejemplo o como un trágico ejemplo. Esto es lo que está diciendo el autor. Ustedes quieren ser recordados en el futuro como hoy es recordada la generación pasada, aquella que no entró, esos 600,000 que perecieron en el desierto por no creer a la palabra de Dios. Ustedes quieren ser recordados así, ustedes quieren ser ese tipo de ejemplo en la historia. O ustedes quieren ser recordados como Josué y Caleb. Y aquí hay un llamado para nosotros también, mis hermanos.
Cuando uno ve los grandes ejemplos de los hombres de Dios, incluyendo sus errores, uno tiene que aprender de ellos para uno no volver a cometer los mismos errores. Para eso está escrito eso. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia no esconde los errores de los hombres. Y por muy hombres de fe que sean, eran los héroes de la fe. Que en el capítulo 11 vamos a ver un espectáculo de cómo el autor honra a esos hombres diciendo todo lo que estos hombres hicieron, que lo hicieron por la fe. Y Dios decidió que se escribiera de ellos que eran unos grandes hombres de fe. Sin embargo, no esconde sus errores. Yo acabo de terminar acabamos pues en la casa de terminar los 2 libros de Samuel. Hermano, David no merecería la salvación. No. Es malo. ¿Sabes lo que hizo el hombre con sus concubinas? Aparte de que el hombre que tenía concubinas y concubinas, las agarró, las metió en una cárcel y dejó que se murieran ahí el resto de su vida. Pero ¿sabe qué, pastor? Cuando yo entendí eso en la escritura me dio un gran consuelo. Claro. Porque dije yo, si Dios puso esto aquí como ejemplo y ve a David como el único error que él cometió fue nada más lo de Urías, y yo digo, ay Señor, tengo esperanza. Ujú. La verdad que Nada tengo más ese, el de esperanza. Urías hay 5 pecados en uno solo, nada más el pecado de Urías. Sí. Pero hay más, porque Hay cuando tú te muchos pones a ver hay muchos más ahí. exactamente. Sí. El descuido de la familia. El descuido de la familia como consecuencia de ese mismo pecado, porque dañó a una familia y tú dices, entonces no se va a apartar la espada de ti. Exacto. Y viene el hijo y se le levantó y violó a su propia hermana, y luego aquel viene y está vino y mató al hermano que violó a aquella, ahora anda persiguiendo, ahora le quiere quitar el trono a David, y David anda huyendo por allá, no quiere hacerle daño, y después este hijo se muere por allá, se quedó guindado y vino alguien y lo traspasó con una espada. Imagínate las consecuencias terribles del pecado, ese es el juicio retributivo de Dios. Sí. Pero Dios Dios aún Cristo mismo se llama el hijo de David. Ujú. Con todo y lo terrible que fue este hombre. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cuando uno lo ve, hermano, la Biblia nos deja esas páginas abiertas para que ustedes vean, Exacto. hermano, no somos distintos a David. Sí. No somos distintos a Saúl. No somos distintos a esos hombres de la Biblia que aunque la Biblia los llama hombres de fe, hermano, eran gente que... Ay, ya, voy a dejarlo hasta ahí. Job, no, estamos estudiando Job. Porque me provoca decir hasta una grosería evangélica. O sea, la chorrearon. Discúlpeme, No, pero es no, que de no, verdad. No diga ninguna grosería, diga gracias a Dios que nosotros tenemos la misma esperanza que ellos. Exacto. Amén. Tenemos la misma esperanza. Sí. Pero no actuamos diferentes, somos igualitos. Hermano, una de las cosas bonitas es darnos cuenta que esta verdaderamente es la palabra de Dios. Ajá. Porque si fueran de los hombres pues, pintarían lo bonito y dejarían lo feo. Claro, cuando uno lee los libros de historia, Exacto. Simón Bolívar, Ajá. el de aquí, el presidente de aquí, el primer presidente, ¿no? ¿Cómo que se llamó? Washington. Y uno lee todo eso, oye, tremendo hombre. No dicen allá lo que hacían, que era esto, aquello, las El cosas. padre de la pacha dice porque Exacto. allá contar todas las mujeres. Las cosas malas no las esconden, no las publican. Sí. La Biblia no hace así. Dios deja evidencia de que estos eran tan malos como nosotros. Además, cuando uno va a los salmos, hermano, yo estudié creo que hasta el Salmo 7, creo que hasta el Salmo 6, di unas enseñanzas online. Hermano, me quedé asombrado que descubrí que David a veces está describiendo a otra persona. Este que es sanguinario, este que hace aquello, este que hace lo malo, este que no sé qué. Y Dios, pum, me reveló, me iluminó más bien. Me llevó al pasado de David y Dios me dijo, ese otro que está describiendo es el mismo. Ajá. Exacto. O sea, él habla de 2 personas, pero el otro yo es el mismo. El otro que hace aquello, el que hace aquello, el impío, el derramador de sangre, el que hizo aquello, el que no sé qué más, el violento, el adúltero, el no sé qué. Ese soy yo mismo. Ajá. Aunque él no lo dice, soy yo mismo, pero obviamente que está describiendo a otro que es el mismo. Y dice, pero por cuanto tu misericordia es la que me sostiene. Por tu misericordia entraré yo allí en tu atrio. O sea, porque sí, entonces es él mismo, porque el otro no puede. Es tu misericordia la que me deja entrar. Aunque sigo siendo un bicho, me deja entrar ahí por tu misericordia, porque de lo contrario, estuviera listo. Ya estoy en Ohio. Vamos al versículo 12. Ok. Entonces les hace un llamado, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ustedes no sean un espectáculo negativo de desobediencia como lo fueron ellos, aunque ciertamente lo vamos a hacer en algún sentido, ¿no? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esto tiene sentido en el contexto en el que se está diciendo. Cuando dice que es espada de 2 filos, está diciendo,
corta a la generación del pasado, nos lo está mostrando como un ejemplo. La palabra de Dios no escondió los errores de ellos. Ustedes tienen la opción ahorita de ser semejantes a ellos en la desobediencia. Pero recuerden que hay un grupito que sí creyó. También tienen la opción de que esa misma palabra les permite a ustedes estar de este lado. Es lo que él está diciendo cuando dice que la palabra de Dios, en el contexto en el que se da esto, a veces citamos esto y no lo entendemos. Pero él dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Voy a hacer un paréntesis aquí. Porque esto me hace acordar lo que dijo Napoleón Bonaparte una vez de la Biblia. Él dijo, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente, que tiene un poder único de conquistar a quienes se les oponen. No está lejos Napoleón Bonaparte de lo que está describiendo el autor aquí en el versículo 12, es decir, la palabra de Dios es viva. Y ahorita me acuerdo de las palabras de Cristo que dijo también, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, son una criatura viviente. Y más que una criatura viviente es Cristo mismo, porque Él es el Logos, Él es la palabra de Dios. Hermano, eso también me hace recordar la historia de muchos de los más grandes ateos que han existido, que se han puesto a estudiar la Biblia para poder demostrar los errores que tiene, y todos han terminado siendo mejores cristianos. Los ateos honestos que estudian la Biblia tienen que leer la Biblia completa, terminan convertidos, si son honestos. Si están buscando pruebas verdaderas. Ahora, el que no viene y critica y habla todo, agarra un cuarto versículo y tal, pero no han estudiado la Biblia seriamente. Exacto. Sigue diciendo, entonces la palabra de Dios es viva, pero no solamente es viva. O más bien, porque es viva, también es eficaz. Es viva y eficaz. Eficaz significa que es efectiva. Y va a decir, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué el autor va a decir esto aquí, mis hermanos? Pues vamos al versículo 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. El autor nos está abriendo las páginas aquí, nos está hablando. Ustedes pueden estar metidos en una congregación y estar escuchando la palabra de Dios, pero no todos son aprobados. Algunos van a parecer no haber alcanzado la promesa de Dios. Si no han alcanzado la palabra de Dios, si no han alcanzado la promesa de Dios, es sencillamente no porque la promesa no esté allí, sino porque no han creído. ¿Escucharon eso? Es decir, que hay gente que parece no haber creído, no haber alcanzado, porque la que hace el trabajo de regeneración. El autor cita esto aquí, mis hermanos, porque lo único lo que te regenera a ti no es que tú decidas, no es que yo decido, no. Es que la palabra de Dios tiene ese poder y es viva y es efectiva y es eficaz y va a penetrar. Esa es la manera como Dios regenera al hombre. La manera como Dios regenera al hombre no es que yo decido, me predicaron, me voy a creer. No, nadie cree así, hermano, a menos que haya una fuerza aplicada. La fuerza aplicada que lleva a ti a que tú entres a ese reposo, por eso estoy usando esto, es la palabra de Dios viva y eficaz como una espada penetrante de doble filo que entra y traspasa hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando logra tocar nuestro espíritu, algo sucede en nosotros. Y es que esa palabra, como es espíritu y es vida, y está entrando allí, mis hermanos, somos regenerados, nuestra naturaleza es cambiada y ahora queremos entrar al reposo de Dios. ¿Ustedes entienden el punto? Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la que causa que el hombre se arrepienta. No es mi propia decisión, porque la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede, estamos inhabilitados hasta que la palabra de Dios interviene como con su efectividad, siendo viva, como una espada y penetra y revela nuestras intenciones. Y ¿qué intenciones revela? Wow, yo no soy de ellos. Yo estoy perdido. Yo estoy condenado. Me siento miserable. Y es allí donde nosotros entonces podemos responder al llamado de Dios. Eso es lo que él está diciendo aquí. Por eso va a decir, y no hay cosa, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, no se equivoquen, ustedes pueden fingir ser,
y realmente no ser. Si la palabra de Dios realmente ha trabajado en ustedes, no hay sombra de dudas que ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son verdaderamente de Dios y están en ese reposo correcto. Vamos a terminar este versículo. Dice, por tanto, hay un llamado. Cuando dice por tanto, es un conector de causa y efecto. El por tanto es importante siempre observarlo. Porque es como que esta es una carretera y yo estoy aquí. Y yo necesito pasar esta carretera. Yo necesito pasar la carretera, pero por aquí pasan carros y por aquí pasan carros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer yo antes de pasar esta carretera? Mirar a un lado y otro. Sí, yo tengo que mirar para acá y mirar para acá antes de yo pasar. El por tanto tiene esa función. Es decir, no se olviden lo que yo acabo de decir atrás. Miren hacia atrás y ahora miren hacia lo que les voy a decir adelante. Es muy poderoso ese por tanto. Es como la bisagra de una puerta, decía alguien. Ese por tanto. Porque yo abro la puerta, pero con la misma puerta la cierro. Con la misma bisagra. El por tanto es como una carretera que tengo enfrente y tengo que pasarla. Y como pasan muchos carros, tengo que mirar hacia un lado porque la carretera es bidireccional. O sea, hay carros que van y carros que vienen. Entonces yo tengo que mirar para allá y mirar para acá. Y cuando el autor, y Pablo hace mucho esta manera de argumentar, cuando ellos dicen por tanto lo que nos está diciendo, no se olviden lo que acabo de decir atrás. Mira para atrás, no vaya a ser que venga un carro. Pero diciendo, mira para acá, no vaya a ser que sufras el efecto de esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que comenzó en el versículo 3 diciéndonos que él es ese, ¿verdad? Un gran sumo sacerdote. No dice teniendo un sumo sacerdote. Noten ustedes el adjetivo de grandeza. El adjetivo de ¿cómo se llama? De exacerbación. El adjetivo de exageración. Teniendo un gran sumo sacerdote. Él no es solamente un sumo sacerdote. Él es un gran sumo sacerdote. Que va a decir que traspasó los cielos. Y va a aclarar, Jesús el Hijo de Dios es ese. No queda duda que Cristo es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice, retengamos nuestra profesión. En el original no dice profesión, tiene la idea de retengamos nuestra confesión de Jesús. No es retener mi profesión de soy maestro, entonces tengo que retener maestro y morirme maestro toda mi vida, ¿verdad? Eso no quiere decir porque que maestro es maestro, va a morir de eso. Profesión se refiere a la fe. A lo que uno profesa. A lo que profesa, a lo que cree. No lo que uno es. Exacto, a la confesión de Cristo. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. ¿Por qué está diciendo esto? Hermano, Él porque... sufrió porque él vino y se hizo como uno de nosotros. Exacto, pero también porque nosotros somos débiles. Porque somos débiles. Porque somos débiles. Es decir, nadie... Esto es sorprendente lo que yo voy a decir aquí y ya voy cerrando, pero quiero decir esto, hermano. Nadie puede amar a Dios perfectamente. Nadie. Nadie puede amar a Dios perfectamente. Y eso lo vemos en Pedro, cuando Dios le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Pedro le dice, Señor, te tengo cariño. En el griego está eso. Se pierde mucho en el español y en cualquier idioma. Solamente en griego hay esa distinción. Pedro, agapasme, ¿me amas incondicionalmente? Y él le dice, Señor, filocé. Señor, te tengo cariño. Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Agapasme, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le dice, filocé. O sea, te tengo cariño, Señor. Ahora el Señor lo que va a hacer es bajar el nivel. Lo que Pedro está diciendo, no te puedo amar con esa exigencia que tú me pides de agapasme, amor ágape, ese amor incondicional, ese amor perfecto. No puedo hacerlo, Señor. Te puedo tener cariño, hasta ese nivel llego yo. La tercera vez que Cristo pregunta, no va a preguntar agapasme, no va a decir, me amas incondicionalmente. Va a bajar al nivel de Pedro como él respondió. Y le dice, Pedro, ¿aún me tienes cariño? Ahora le va a decir, filosme. Y Pedro va a decir, tú lo sabes todo, Señor. Filosé, tú sabes que te amo, que te tengo cariño. O sea, vean cómo en griegos está esto. Lo que está diciéndonos el Señor es, yo sé que tú no me puedes amar perfectamente. Basta con que tú me tengas cariño. Y yo hago lo demás. Eso no le quitó a Cristo, a Pedro, la oportunidad de que fuese el pastor de sus ovejas. ¿Ustedes ven el punto? En pocas palabras, Señor, yo no te puedo decir agapose. Eso es lo que Cristo esperaba de Pedro, que tal vez dijera agapose, yo te amo perfectamente.
Y por eso el Señor insistió 2 veces. La tercera vez, como vio que Pedro le dijo, Señor, a mi nivel de amor hacia ti llega nada más hasta el filo C, al amor de tener cariño, al amor de amistad. Bueno, aún así, sigue siendo el pastor de mis ovejas. Por eso le dijo las 3 veces, dijo, bueno, como no me puedes amar, no me puedes amar perfectamente, agapazme, no puedes amarme así en ese nivel, no puedes ser el pastor. No puedo seguir trabajando contigo, estás perdido. Yo quiero amor perfecto o nada. Pero en el futuro tendremos ese amor. Claro. Por eso O sea dice que que él- hasta que cuando estemos seremos como Él, porque deberemos. Claro, Como tal él. cual. No, y la connotación aquí es que yo sé que tú no me puedes amar perfectamente, tú no me puedes amar con el amor ágape, pero yo sí lo amo, yo sí te amo a ti con el amor ágape. Aunque tú solamente me tengas cariño y no puedes llegar a un nivel más allá, tu amor es imperfecto. Lo que yo te doy a ti y como yo te trato a ti depende de mi amor ágape y no de tu amor file. ¿Me explico lo que quiere decir? Ese es el punto aquí. Y por eso nos va a decir, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, aclara. Entonces nos llama, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, sirvamos a Cristo aunque vayamos choretos, aún con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestros defectos. La función del sacerdote es ¿cuál? Ofrecerse ante el Padre por nuestros pecados. Cristo está allí, es un gran sumo sacerdote. Él no es ni siquiera un sumo sacerdote, Él es un gran sumo sacerdote. Tanto así que Él sufrió como nosotros y fue tan igual a nosotros. Entiende nuestras debilidades. Y eso nos debería dar a nosotros la confianza de que aunque yo muchas veces camine torcido y choreto, aunque yo no pueda amar a Dios perfectamente, ni ser un perfecto cristiano, aún así mi salvación y mi esperanza está en el que está sentado a la diestra de Dios, gran sumo sacerdote, intercediendo día y noche, para siempre, hasta que tú y yo seamos victoriosos. Y su intercesión no puede fallar. Así que aunque yo ande torcido y choreto, mi salvación no depende de mí, ni depende de algo que yo pueda hacer, porque Cristo lo hace todo. Él entró allá y me representa. No solamente me representó a Dios como apóstol ante nosotros, sino que nos representa a nosotros como sacerdote ante Dios. Y le dice al Padre, no me toques a Erasmo, no me toques a Pablo, no me toques a Cecilia, a Lucero, a Karina y a ninguno de mis hijos, de mis siervos, porque yo morí por ellos. Mi sacrificio por ellos fue perfecto. Así que Padre, yo compré ya, yo pagué por ellos. Esa es su intercesión. Por eso la salvación no se puede perder. Porque la única manera de que la salvación se pierda es que ese sacerdote falle en su intercesión. Es que el Padre decida no contestar la intercesión del sacerdote. Y que no es solamente sacerdote, sino sumo sacerdote. Y que no es solo sumo sacerdote, sino gran sumo sacerdote. Y que no es solo gran sumo sacerdote, sino que fue un perfecto hombre que no pecó y tiene la moral para representarnos ante Dios. Nuestra salvación depende del que no pecó y que está en una posición de sumo sacerdote, intercediendo día y noche por nuestros pecados. Y aun cuando haya debilidad, el Señor no me lo toma en cuenta, porque Cristo dice, hey Señor, mira, aquel tiene esta debilidad, aquel tiene este pecado, aquel hizo aquello, aquí hizo el Señor. Hey Señor, cuidado, no apliques justicia sobre ellos. La justicia de ellos la aplicaste sobre mí. ¿Recuerdas en la cruz? Yo cargué sus pecados en la cruz, Señor. Yo asumí sus pecados, así que no lo condenes. Y por eso nuestra salvación está garantizada. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Sí, hermano, Gloria a Dios por eso. Otra cosa,